Buenas tardes, alumnos. Esta sesión se titula Descubriendo mi identidad. ¿Por qué soy diferente? Nuestro propósito es analizar y reflexionar sobre nuestra familia y nuestras identidades. Para motivar la sesión, vamos a leer el siguiente chiste. ¿Tienes compañeros nuevos este año? Sí. ¿Hay alguno que se porte raro? No. ¿Y no hay alguno que sea diferente? Todos somos diferentes. Si no, ¿cómo sabrían los papás cuáles son sus hijos? La identidad, alumnos, que es el tema que vamos a abordar en esta clase, va más allá del aspecto físico. Veamos qué significa la palabra identidad. Este término proviene del latín identitas y este a su vez de idem, que significa lo mismo. La identidad es el conjunto de rasgos y características que tiene una persona, una comunidad, región o país, y que la hace única y le permite diferenciarse de otras. Por ejemplo, la identidad amazónica está constituida por, entre otros componentes, su gastronomía, y dentro de ella por los Juanes, su plato representativo. Por su parte, la marinera representa las danzas y la identidad norteña, y el pago a la Pachamama, a la Madre Tierra, la cosmovisión y la identidad andinas. En este momento podemos pausar el video para responder las siguientes preguntas. Vamos a hacerlo en forma oral. ¿Por qué actuamos de diferente manera? ¿Por qué soy una persona única y diferente a los demás? ¿Tengo una historia de vida que me da identidad? Es bueno descubrir qué es aquello que nos hace únicos, que nos hace diferente al resto, o sea, que nos da identidad. Cuando nacemos, se nos registra en la RENIEC, que es el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Ahí se nos otorga el DNI de color amarillo. Y esto lo vamos a utilizar hasta cuando tengamos 17 años, donde ya podemos tramitar el DNI azul. En la Constitución Política del Perú nos dice, en su artículo 2, inciso 1, que tenemos derecho a la identidad. Al contar con este documento, vamos a poder acceder a los servicios de salud, de educación, entre otros. Además, a partir de la mayoría de edad, podemos participar ya en las elecciones, tanto municipales, regionales y nacionales. Esto para poder elegir a nuestros representantes de forma democrática. Nuestros apellidos también pueden definir nuestra identidad de manera indirecta. ¿Por qué motivo? Porque nos van a dar información acerca de nuestra historia familiar. A partir de nuestros apellidos, nosotros podemos identificar cuál es nuestro origen. En las preguntas anteriores que hemos analizado, en una de ellas decía, ¿tengo una historia de vida que me da identidad? Entonces, es importante reflexionar si la familia influye o no en nuestra identidad. Vamos a leer el siguiente texto. Los padres tienen el papel primordial en la adquisición de la identidad, pues desde la más tierna infancia son las figuras que ayudan a configurar el mundo interno de cada persona. Determinan gran parte de nuestros modelos de vida y nos pasan los ideales de cultura en la cual nacemos y crecemos. Resulta difícil separarse de ese mundo interno constituido tan temprano en la vida y que será el fundamento para futuros desarrollos. Sobre ese modelo se construye la identidad. De modo que cuando los padres o madres están ausentes, omisos o simplemente no cumplen con sus responsabilidades sociofamiliares, van deteriorando el ego de sus hijos. Faltan para ayudar a completar esa estructura fundamental que es la identidad. Todavía, los hijos muchas veces no se identifican con los padres. Por el contrario, se rebelan contra ellos, rechazando su dominio, valores y orientaciones sobre particularidades de la vida. Este rechazo es necesario para separar su identidad de la de sus padres y de la necesidad desesperada de participar de un grupo social. Esto implica afirmar que la presencia externa, concreta de los padres comienza a ser innecesaria. Ahora, la separación de estos no solo es posible,
como necesaria. Las figuras parentales están internalizadas, incorporadas a la personalidad del sujeto, y éste puede comenzar su proceso de individualización. El adolescente tiene que dejar de ser a través de los padres para llegar a ser él mismo. O sea, él no puede simplemente ser una copia de los padres, tiene que ser él mismo. Y para conseguirlo necesita de cierto distanciamiento. Y mientras esto sucede, los padres deben demostrar cariño, atención y comprensión. Las actitudes y la postura de los padres pueden ayudar o entorpecer la formación de la personalidad del hijo o hija, rumbo a la madurez. Los padres exigentes y punitivos, aunque sin querer o saber, terminan formando hijos impulsivos y hasta agresivos, por el hecho de no trabajar conceptos o valores internalizados. A su vez, padres afectivos y comprensivos favorecen en los hijos la formación de una personalidad sociable y autocontrolada. Luego de leer este texto, podemos comprobar que los padres influyen en gran manera no solamente en la identidad, sino también en la personalidad de los hijos. Es necesario tratar de la identidad sociocultural cuando hablamos el tema de identidad en general. ¿Por qué? Porque la identidad sociocultural se refiere a un conjunto de hábitos, de valores, de creencias y formas de comportarse de las personas que van a permitir fortalecer los lazos de unión, de reciprocidad y de reconocimientos. Lo vamos a notar, por ejemplo, en la forma de hablar, de vestir, de creer, de expresar afecto. Asimismo, debemos hablar de la cosmovisión de las personas, que es la manera de ver e interpretar el mundo. Por ejemplo, podemos ver casos de algunos pueblos o comunidades, sobre todo de la sierra, que su manera de ver o entender la vida lo van a transmitir de generación en generación, y a pesar de que se ha transmitido de esa manera, no van a variar de manera significativa. Es por ello que hay muchas personas que tienen bien interiorizado sus creencias y costumbres. Entonces, alumnos, en esta sesión vamos a tratar de descubrir nuestra identidad. Es por eso que vamos a realizar las siguientes actividades. Primero, vamos a convocar a nuestros familiares y vamos a realizar lo siguiente. Vamos a narrar nuestra historia personal y familiar. Bien, de dónde procedemos, quiénes son nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Bien, eso lo vamos a conversar entre todos. Adicionalmente, vamos a comentar qué costumbres y valores familiares han influenciado en sus formas de ser, de tus padres, de tus abuelos. Lo segundo que vamos a hacer es completar el siguiente cuadro para que puedas conocer tus raíces o tu ascendencia. Vas a colocar tu nombre y apellido. Luego vamos a escribir los nombres de nuestros padres, de nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Para el punto 3, vamos a identificar las características personales de nuestros familiares, o sea, cómo son ellos. Lo vamos a anotar en este cuadro. Escribiremos el nombre de nuestros familiares. Aquí he puesto solamente 3 filas, pero pueden ustedes agregar más. En la segunda columna dice características de tus familiares. ¿Qué vamos a escribir? Sus gustos, intereses, hábitos, su lengua, su creencia y su forma de ser, entre otros aspectos. Y en la tercera columna anotaremos de dónde proceden. Una vez que hayamos completado el cuadro, podremos responder las siguientes preguntas del punto 4. ¿En qué te pareces y te diferencias de los otros integrantes de tu familia? ¿Y compartes más características con unos que con otros? ¿Por qué crees que sucede esto? Al realizar estas actividades, vamos a reconocer cuáles son esos rasgos o características que nos identifican
como personas. Espero que haya quedado clara la explicación. Nos vemos la siguiente clase.